Bueno, a mí me pidieron que dé la solución para resolver los problemas que acaban de exponer mis dos colegas. Como ustedes ven, el panorama es muy sencillo, pero yo voy a apelar a un criterio que de alguna manera surge de la historia del pensamiento económico. El gran macaneador en cuestiones poblacionales, demográficas, fue un clérigo. Fíjese la coincidencia que se da entre este hecho y una realidad que nosotros vemos de alguna forma, bastante extendida, sobre todo en Sudamérica, ¿no? Donde hay teología de la liberación y esas cosas. Entonces, como los clérigos abusan de su competencia y hablan de temas demográficos y económicos, yo voy a hacer lo mismo, pero en los temas morales. Porque en el fondo, acá de qué estamos hablando. Hay una sola cuestión central, que es el tema, yo diría, moral religioso. Un texto que traje, porque me llamó la atención, de un joven americano que participó en un programa que ahora le explico qué es. Dice: nuestros profesores comenzaban preguntándonos las cuestiones básicas sobre el mundo y haciéndonos reír acerca de los ridículos supuestos sobre la sociedad moderna, sobre la superioridad del siglo XX y sobre las ventajas del humanismo ateo. Pero al poco tiempo dejábamos de reír y cuando quise darme cuenta me encontré que era católico, tradicionalista, que tenía 7 hijos y una visión del mundo completamente diversa a la de nuestros tiempos. Esta transformación se hizo gracias a un programa que se llamaba Seminario Pearson de Estudios Humanísticos, que encabezó un profesor americano, John Senior, evangelista, convertido al catolicismo, profesor de letras en Columbia y que enseñó inglés, literatura clásica y comparada en varios colleges, y empezó en la Universidad de Kansas en 1950 con este programa Pearson de cultura clásica. Lo ayudaba Dennis Quinn y Frank Neglick, que eran dos profesores también del mismo campo. Bueno, ellos generaron una corriente que produjo muchísimas vocaciones religiosas para la vida consagrada, tanto en el clero secular como en el mundo religioso. Incluso se construyó y se hizo una abadía benedictina en Kansas, que todavía existe, y cuyo, prior o abad fue uno de los discípulos de esta pequeño seminario de cultura clásica. ¿Qué tenía esto? Yo lo miré, lo busqué. En definitiva era leer los libros de autores clásicos, griegos, romanos, el Quijote, castellanos, a pesar de que eran americanos. Y bueno, y un poco pretendían transmitirle a los alumnos la necesidad del asombro ante la realidad y de ver las cosas con una perspectiva distinta, una perspectiva sobrenatural. Entonces la clave, yo diría, de la solución de los problemas demográficos, ustedes ven que este testigo que habla de ese programa dice que tuvo 7 hijos. Es, digamos, convertir el corazón, transformar el corazón. Obviamente eso es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no nos engañemos, acá nosotros estamos viviendo en un contexto donde el macaneo demográfico de los 60, que incluyó por supuesto el ataque a la familia ya en el año
55, 60, ya empezó a percibirse una persecución de la familia tradicional. La ley de divorcio en ese sentido fue una cosa muy importante, pero después se agregaron otras. Y bueno, vino una contestación religiosa con la Humane Vitae, y una contestación de alguna manera cultural contra toda la tradición cristiana, que se fue materializando en proyectos de todo tipo, entre otros el proyecto de sustituir el matrimonio llamado tradicional por variantes del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es basura y lo que hace es perjudicar y debilitar el matrimonio como tal, el matrimonio de orden natural. Entonces, ¿cuál es la solución? Volver al orden natural, volver al matrimonio indisoluble. Acá hay un instituto que se llama The American Values, que ha hecho una presentación al Senado hace unos años, cuando salió la discusión sobre el matrimonio homosexual o las parejas homosexuales, y le pidieron opinión, y bueno, ellos hicieron un informe que está disponible en internet, cualquiera lo puede buscar, donde están los 26 datos comprobados, verificados científicamente sobre la superioridad del matrimonio tradicional en distintos aspectos, que van desde el aspecto de la pareja en sí y la relación entre la pareja, los divorcios, las rupturas, está todo cuantificado y se puede ver que en la medida en que se debilita el matrimonio aumenta la destrucción de las familias y la destrucción por consiguiente del entorno de convivencia en el cual se desarrolla la vida familiar. Lo mismo sucede con la salud de los hijos, la conducta de los hijos, las adicciones y la menor proporción de hijos con consumo de drogas adictivas en familias que están estructuradas sobre la base de un matrimonio estable. En fin, es una prueba científica. Obviamente con una prueba así, en cualquier otro campo que no fuese esto, de la familia, estaría totalmente verificado, comprobado y aceptado por la pseudociencia que nos domina. Nosotros tenemos, y ese es un punto fundamental a entender, tenemos un dominio, yo diría, muy férreo de lo que un autor italiano, Gotti Tedeschi, llama la gnosis política, que guía la opinión pública mundial y ha reemplazado el diagnóstico erróneo de la bomba demográfica que se manejaba en los 60 y que respondía al maltusianismo que mencionábamos. Hay autores muy conocidos que escribían sobre la bomba demográfica, la hambruna que iban a sufrir la India y China, que eran los países más poblados, y que eso finalmente no sucedió nada de lo que estaba previsto, pero que esta gente ha girado al darse cuenta de que los números no tenían nada que ver con su diagnóstico y su pronóstico, pero querían mantener el dominio sobre la cultura occidental. Entonces han reemplazado la tesis de la bomba demográfica de los 60 por la cuestión ambiental y la protección animal, poniendo al hombre como el gran depredador, causante y responsable de estos efectos. Ese cuento, digamos, ese relato
para darle un título más o menos cercano a lo que estamos nosotros acostumbrados, es un relato que ha sido discutido, que tiene sus pros y sus contras, pero que en definitiva va directamente en contra del hombre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para esta gente, para esta gnosis política y cultural, el dominio sobre la cuestión de la natalidad es fundamental, porque el gran enemigo del ambiente para ellos es el hombre. Entonces hay que reducir los nacimientos. Eso, para la crisis que representó en Europa esta situación, dan como solución la inmigración. La inmigración en reemplazo, digamos, de la población no nacida o perdida o que no está, digamos, cumpliendo el papel que ellos necesitan. Además han hecho un traslado de la producción hacia la China y la India con una reducción del costo de la producción, porque evidentemente los niveles salariales de esos países eran menores y entonces podían importar desde esos países con un costo menor y con un beneficio para el consumidor. La realidad es que esa política, a la larga, produce efectos perversos, la llamada deslocalización, digamos, de la producción, porque quita, digamos, el incentivo para contratar mano de obra, en fin, tiene una cantidad de efectos muy adversos, pero el más importante es que la población que inmigra o emigra hacia estos países europeos, bueno, lleva una cultura distinta y produce un colapso, digamos, un conflicto que, lo explicó Miguel, no tiene mucha solución a corto plazo. En el caso de la Argentina, lo que hay que tener en cuenta es que si la población no crece, la economía tampoco va a crecer, porque más población no es más pobreza, es más riqueza. Los nacimientos son como avances en el sentido positivo de una mayor capacidad de todo tipo del país. La Argentina es un espacio vacío, son 6.700.000 kilómetros cuadrados que están prácticamente deshabitados, con una densidad de las más bajas del planeta. Es cierto que hay muchas zonas que son desérticas, pero de alguna forma la ciencia y la tecnología pueden ayudar a convertir a esas zonas en zonas atractivas. La realidad argentina es que somos un país rural, líder desde el punto de vista de la producción rural, pero que no tiene población rural. La población rural ha desaparecido. Prácticamente no hay gente que vive en el campo. Yo lo conozco a eso bien por las escuelas rurales. Las escuelas rurales, entre 12.000 y 14.000, han ido vaciándose de alumnos. Hoy en día, las escuelas rurales que no están en zonas urbanas, porque si son muy antiguas las escuelas, estaban en zonas que antes eran rurales y ahora son urbanas. Las escuelas que no están en zonas urbanas, sino que quedan en zonas rurales, no tienen alumnos, porque no hay alumnos, ha desaparecido la población rural. Nuestro fenómeno es una hiperconcentración en algunas ciudades grandes con gente desocupada que vive de planes o de pequeñas changas que hace y que sirve como una herramienta de manejo político. Ustedes vieron que en la última elección, la penúltima, la de la provincia de Buenos Aires, se demostró que en realidad nuestro federalismo es un federalismo municipal, donde el caudillo municipal maneja la elección. Esa realidad, de alguna forma, explica por qué es tan difícil en la Argentina llevar adelante políticas de transformación pública. No hay consensos
suficientes para llevar adelante cambios estructurales de importancia. En ese sentido, nuestro panorama de una población decreciente, como han explicado, es un panorama muy negativo, muy, muy peligroso, muy, yo diría, difícil de revertir. ¿Cuál es entonces, para no aburrirlos, cuál es entonces mi propuesta? Les aviso que yo ya la expliqué a la propuesta esta en un pequeño círculo en la Academia del Plata y no gustó, me tiraron con con diversas cosas. Sentía un artista fracasado. Pero es en definitiva lo que yo propongo. Hacer algo que está en todo el mundo, que es un subsidio para la familia, lo único que diseñado de una forma especial. Yo apoyaría con educación, salud y ¿cómo se llama? Jubilación a la madre, a las familias que apunten a ser grandes, es decir, que tengan 3 o más hijos y que además tengan algunas condiciones fundamentales. Por de pronto que estén amparadas bajo una ley de matrimonio indisoluble, de manera tal de que ese compromiso esté garantizado y se hagan cargo de los hijos para siempre, digamos, para toda la vida, que sean realmente un matrimonio con vocación de familia. Eso no está diseñado así porque en la Argentina todas las políticas sociales han sido teñidas del igualitarismo peronista. Es decir, acá no se puede hacer nada en materia social que no tienda a mejorar la igualdad dentro de la estructura social de la sociedad. Pero eso, de alguna forma, no va a resolver nuestro problema demográfico bajo ningún aspecto, porque lo contrario es lo que sucede. Antes las provincias pobres y las zonas pobres mantenían la tasa de natalidad a pesar de que la élite bajaba significativamente su participación y su aporte a los nacimientos. Ya desde la década del 40 hay un autor que yo conozco, se llama Alejandro Bunge, que escribió una obra llamada La Nueva Argentina. En La Nueva Argentina ya está planteado el problema demográfico que venía hacia adelante para la Argentina. Había, digamos, una cosa que a Bunge no le gustaba, tal vez por sus, digamos, su visión cultural de origen alemán. Él había sido formado en Alemania, pero él creía que no era bueno resolver los problemas demográficos con la inmigración de los países limítrofes. Él quería que la población argentina mantuviese su preponderancia de origen o de etnia europea. Eso se perdió. Obviamente nosotros a partir del año 40 nos mestizamos y comenzó a crecer mucho la población de bajos ingresos, bajando la proporción del aporte de la población de altos ingresos a los nacimientos. Finalmente, la cultura antivida, antinacimiento se impuso y estamos en esta realidad hoy. Yo diría entonces, en síntesis, que mi propuesta fundamentalmente es un cambio en nuestros valores hacia volver a la cultura cristiana, a la valoración de los hijos, a la valoración de los nacimientos, a pensar en una Argentina más grande, más desarrollada, con una dinámica que no la vamos a lograr si seguimos con esta cuestión de la declinación demográfica,
y un consenso de permitir que la variante de familia grande con muchos hijos exista y tenga, digamos, un aporte desde el punto de vista oficial, estatal, suficiente como para tener una vida digna y cumplir con su objetivo. Con tener un número limitado, digamos, de 5.000, 10.000 familias de tipo grande, es decir, 3 o más hijos, vamos a lograr, me parece a mí, una transformación en esta tendencia tan negativa y declinante que estamos sufriendo. Espero que por lo menos las ideas que hemos dado sirvan para una reflexión y seguir estudiando y analizando este tema tan delicado y tan importante. Muchas gracias.